queridos hermanos, amigos y oyentes, nuevamente con esta oportunidad de traerles de la palabra de Dios bajo el tema "Quiero que Jesús me enseñe". La decisión de tomar esta expresión es exactamente eso: tomar lo que el Señor Jesucristo dijo y aplicarlo sobre nuestras vidas. En el libro de Marcos, si tienes las Escrituras, capítulo 8, vamos a ir desde el versículo 31 al versículo 38 y quiero mostrarles algo bajo el tema "es necesario". Hay cosas que nosotros nos es necesario hacer, hay cosas que nos es necesario pensar, es necesario decidir. ¿Y qué nos enseñó Jesús al respecto de esto? Quiero que observen esta porción del libro de Marcos. También la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28 y Lucas 9, versículos 22 al 27. Y esto para aquellos que entienden o saben en la interpretación de las Escrituras, se llaman pasajes paralelos. En esta condición de estos pasajes paralelos encontramos distintas palabras, pero hoy yo escogí Marcos porque Marcos es el evangelio de la acción y Dios a través del Señor Jesucristo estaba mostrando su accionar con un propósito definido. Por eso quiero que Jesús nos enseñe esto en esta oportunidad y vamos a la lectura entonces. Marcos capítulo 8, versos 31 al 38, y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí encontramos este término dicho por el Señor Jesucristo: es necesario que sea muerto. Es necesario. Déjenme mostrarles algunas cosas rápidas de esta enseñanza. Fíjense que el Señor les estaba enseñando y les anticipa su muerte. Hay cosas que podemos ver. Primero, ¿quién fue designado a la muerte? El Hijo del Hombre. ¿De quién debía padecer? De los principales. Ancianos, sacerdotes, escribas, y ser muerto. Ahora, los judíos entendían lo que esto significaba, porque los judíos no tenían el poder de aplicar la pena capital, solo la podía aplicar el Imperio Romano. Entonces debían acusarlo. ¿Y qué pena capital estaba practicando el Imperio Romano? La crucifixión. Y podemos dirigirnos al Salmo 22, y es interesante que 1000 años antes de este suceso, el Salmo 22 describe la crucifixión.
dijo, era necesario. Pero también les habló de que iba a resucitar después de 3 días. Y aquí el término 3 días en la mentalidad de los judíos significaba 3 días completos, tarde y mañana. En cuanto a la relación del hecho de que no entraría el pensamiento viernes, sábado y domingo, no es lo que corresponde y no se puede interpretar de esa manera bajo el texto que nosotros tenemos hoy. Pero necesitamos ver esto porque lo próximo que ocurre, Jesús les estaba enseñando lo que iba a suceder, anticipándolo, y en el verso 32 le dice, y les decía claramente. ¿Se recuerdan? El Señor enseñó con parábolas, aún dándoles ejemplos para enseñanzas celestiales. A veces no lo entendían y tuvo que aclarárselo a los discípulos, pero esto lo dijo claramente. Cuando hablaba de los principales y todo eso, sabía que estaba hablando del Sanedrín, sabía de la ejecución, entendían eso. Por eso, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. La verdad, lo que estaba tratando de hacer es que Jesús cambiara de pensamiento. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí es donde nosotros debemos poner y ver qué mal que estuvo Pedro. Sí, pero a la vista de los hombres, es como nosotros le decimos a la gente para que no sufra esto o que no pase esto, o le estamos diciendo, si vos haces esa decisión, esto es lo que te puede pasar. Tratamos de reconvenirles, tratamos de que miren las cosas y cuando lo hacemos en forma correcta. Ahora, déjenme decirles algo para que entendamos. No sé si se dieron cuenta que Jesús dice, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Y entonces le dijo, apártate de mí, Satanás. Eso significó que ese pensamiento fue puesto en la mente de Pedro por Satanás. ¿Y por qué fue tan influyente en ese momento? Fue tan influyente porque el Señor le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La reconvención de Pedro estaba basado simplemente en el sufrimiento, en la muerte. Se olvidó de que Jesús dijo que resucitaría después de 3 días. Pedro sabía del sufrimiento de la cruz, porque seguramente lo vio padecer en muchos judíos en aquellos tiempos. Ahora, si Jesús nos enseñó de su muerte, y con su muerte le dice a Pedro que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Ante las situaciones, ante los momentos, las cuestiones circunstanciales o difíciles, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿La partida de un ser humano? ¿O el verdadero estado donde va a pasar la eternidad? Es lo que nos pasa. Normalmente miramos un cuerpo, normalmente miramos a una persona que partió, y eso duele a mi corazón, por los seres queridos que ya partieron, pero simplemente debemos poner la mira en las cosas de arriba. Mañana temprano estaba pensando en aquellos seres amados que tengo en los cielos hoy en día, y en verdad, aunque a uno le destroce el corazón, no quiero que vuelvan. No quiero que vuelvan. ¿En dónde ponemos las miras?
A veces le escuchamos más a Satanás que realmente lo que Jesús quiere enseñarnos. No pongamos la mira en las cosas de los hombres, pongamos la mira en las cosas de Dios. Ahora, a la base de esto, yo quiero que observe que Jesús tenía un propósito. Su propósito era que Él había venido para tomar nuestro lugar en la cruz, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las Escrituras nos enseñan que el Señor dijo que si Él fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué vamos a pensar? Es que Cristo, el término, el enviado de Dios, tenía ese propósito. Y el propósito de Él debía ser llenado porque Él era el Cordero de Dios que podía quitar el pecado del mundo. ¿Se pueden imaginar Dios en el cuerpo humano sabiendo el sufrimiento que iba a padecer por cada uno de nosotros? Y en la condición que iba a estar en la cruz, que tenemos que dar gracias a Dios que los pintores le han puesto algo para protegerlo, pero realmente en aquellos tiempos estaban completamente desnudos, inicuamente expuestos a la crucifixión. Sí, todo eso estaba en aquel tiempo. Pero ¿qué nos enseña ahora a nosotros? Porque es necesario. ¿Qué es necesario para nosotros? Jesús nos enseña lo siguiente desde el versículo 34 al 38. La primera de las cosas, es necesario que el que quiere venir en pos de Cristo niéguese a sí mismo. Ahora, ¿se dieron cuenta de lo que está diciendo? Niéguese a sí mismo. Nadie va a ir a Cristo hasta que reconozca en sí mismo que es imposible hacer cualquier sacrificio para salvarse por sí mismo. Que no tenemos dinero para pagar nuestra alma. Debemos negarnos a nosotros mismos, y si ya hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, que ese es porque está hablando a sus discípulos, a los que supuestamente ya habían creído en Él, para una vida que le afine o le llegue a ser como el Señor Jesucristo, debemos negarnos a nosotros mismos y poner a Cristo en nosotros. Negarse, tomar y seguir son las tres palabras que el Señor dice que son necesarias para los hijos de Dios. Negarse es para ser como Cristo. El propósito es por causa de Él. Nuestras vidas deben cambiar no por nosotros, sino por Cristo. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ha hecho nueva criatura. El otro término es tomar. Y es interesante que el término tomar aquí aparece en el verso 36, en el verso 34, tome su cruz y sígame. La gente lo coloca, este término cruz, como a todas aquellas cosas que le molestan. Por ejemplo, si alguien está enfermo hace mucho tiempo y tenemos que cuidarlo, esta es mi cruz. Si hay alguien que te molesta, esta es mi cruz. Si no tenemos trabajo, esta es mi cruz. No. Ninguno de los hechos circunstanciales corresponde a nuestra cruz, porque nuestra cruz es algo personal y es algo entre el Señor Jesucristo y nosotros. Se lo vuelvo a recordar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El término cruz
que entendió Pedro es de la crucifixión, de la muerte. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la cruz que nosotros debemos tomar. Es nuestra relación, nuestra comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Tomar la cruz nos demuestra seriamente quién es nuestra prioridad, cuál es nuestro propósito. ¿Cómo lo muestra? Entonces, en estas tres verdades, que la tercera es seguir. Cuando nosotros pensamos en esta manera de observar el texto, quiero que noten que cuando él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, está complementado en la enseñanza con el versículo 35, el cual dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, se dan cuenta que esto está relacionado con la cruz, pero no está relacionado con lo que nosotros pensamos que es una cruz. Problemas, circunstancias, seres humanos. No. Es algo personal entre Dios y nosotros. Todo aquello que interponemos entre Dios y nosotros debe ser puesto al lado, morir personalmente para que Cristo pueda vivir totalmente en nosotros. Y cuando pensamos en eso, si nosotros negamos la cruz, en el versículo 36 dice, porque, y esa es una forma de dar una razón, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una interesante pregunta. Ahora, ¿qué es lo que ofrece el Señor Jesucristo? Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? El mundo. Que desarrolles, que te destaques. Pero no es lo que el Señor nos enseñó. Y también hay otro término que el Señor dice, y sígame. Tome su cruz y sígame. Son las tres cosas que debemos nosotros pensar. Negarnos, tomar y seguir. Es muy interesante que cuando estás pensando en negarnos, es tomar todos nuestros derechos y ponerlos a un costado y poner el derecho de Dios en nuestra vida. Ya no existo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tomar la cruz nos va a enseñar a morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero es muy interesante. Uno que se niegue a sí mismo ya no tiene una vida propia, sino la que Dios quiere que viva. Uno que toma la cruz, su vida está muerta en la cruz. Pero es muy interesante que estando aún en esa condición, que cualquier ser humano de hoy pensaría que eso no es real, el Señor dijo, y sígame. Eso señala que hay una vida más allá de tomar la cruz y de morir en la cruz y de negarnos a nosotros mismos. Por eso la pregunta en el verso 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada lo podemos hacer. Por eso el propósito del Señor Jesucristo es venir, morir y redimirnos. Por eso Juan lo vio y dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la pregunta de estos días sería,
¿quién de nosotros podría retener el alma? Miren, hacemos ejercicios para sentirnos bien físicamente. Buscamos, si tenemos la posibilidad, de hacernos algunas cosas para parecer más jóvenes. Cambiamos algunas cosas para sentirnos más hábiles, pero el calendario sigue pasando sus hojas, año a año. Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿dónde están nuestros días de juventud? Antes podíamos hacer, ahora. Un querido hermano estaba diciendo que cuando era más joven podía subir las pilas de esto y de aquello. Ya no. Es simplemente la demostración fidedigna que el tiempo pasa y el tiempo de presentarnos delante de Dios se acorta. Por eso, estimados hermanos, el Señor Jesucristo da una conclusión muy interesante. Quiero que piensen que Él estaba enseñándoles acerca de su muerte. Quiero que recuerden que Él tuvo un propósito para venir a este mundo y morir en la cruz. Pero quiero que noten ahora que el Señor le dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Ahora, ¿se dieron cuenta? Un hecho es el tiempo presente y otra cosa un hecho futuro. ¿Cómo alguien va a estar hablando de que se avergonzará cuando está enseñándoles acerca de su muerte? Y su muerte física. ¿Se dan cuenta que los hombres pasamos por alto el hecho de que Él dijo que resucitará después del tercer día? Y eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Avergonzarnos es no negarnos a nosotros mismos, pero sí negar a Cristo. Fíjense la calificación, qué adjetivos calificativos le aplica a la generación. Primeramente, dice que esta generación es adúltera. El término adúltero, que puede ser físico y real de un matrimonio o espiritual, habla de quebrantar un pacto. Cuando cualquier casado convive o tiene relaciones con otras personas fuera de su esposo o de su esposa, es un adúltero, porque quebranta su pacto, ya lo haya hecho delante de los hombres por el registro civil o delante de Dios y un ministro. No importa. Él dijo que iba a ser fiel. Termina quebrantando ese pacto. El término generación pecadora es que le han errado al blanco o al propósito de su vida determinado por Dios. El que se avergüenza. ¿Qué expresa? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Tiempo futuro. Eso significa que resalta el hecho de su resurrección, que anticipa que sería alzado a la gloria y que volvería en gloria. Ahora la pregunta es, ¿se avergonzará un muerto? ¿Se avergonzará un muerto? Bien, los que realmente están muertos en Cristo, espiritualmente, como dijo el apóstol Pablo, no se avergüenzan de Cristo.
de los apóstoles y discípulos encontramos hombres y mujeres, y el único apóstol, el apóstol Juan, estuvo al pie de la cruz. Otros se fueron, pero él estuvo con María al pie de la cruz. No se avergonzó. Se dio cuenta, se avergonzará cuando estaba hablando, enseñando de su muerte. Cuando venga en su gloria, cuando iba a ser humillado en la crucifixión. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Espero que ni tú ni yo nos avergoncemos de Él. Espero que cada uno de nosotros entendamos, tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos y sigamos a Cristo. Pero déjeme mostrarle qué nos enseña. Primeramente, nos enseña que hay vida después de la muerte. Juan 11:25, uno de los versículos más reconocidos y utilizados. Aunque esté muerto, vivirá. Es por eso que el que anuncia su muerte dice que se avergonzará. Hay vida más allá de la muerte, del conocimiento de las expresiones. Pero quiero que noten que él había tomado a la gente y a sus discípulos. Y esto significa a los que no creían en él y a los que sí creían en él. Segundo, hay resultado en las decisiones. Mi recompensa. El Señor dijo que vendré y mi recompensa o mi galardón conmigo. Habrá recompensa en el resultado de nuestras decisiones. Si nos avergonzamos de Cristo, Cristo se avergonzará de nosotros. Y la tercera enseñanza que deja es que hay gloria después de los padecimientos. Porque Él dijo, cuando venga en mí gloria. Así que cuando estás observando la enseñanza de Cristo, va más allá de los padecimientos. Por eso, queridos hermanos, amigos, oyentes, ¿qué vemos más allá de este presente? ¿Estamos como Pedro? ¿Que miramos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? ¿Qué vemos más allá de nuestras decisiones? ¿Que nuestras decisiones no tengan recompensa? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele a Cristo, porque Él vendrá con su galardón. Estimados hermanos, ¿qué vemos más allá del sol? Un bello himno dice, yo tengo un hogar más allá del sol. ¿Y tú? Necesitamos tener a Cristo